más o menos como 3 de regreso. ¿Como 5 horas pasas en el auto? Sí. ¿Dos de ida y 2 de vuelta? Sí, de hecho sí. ¿Qué opinas tú de esta cosa del tránsito? No, pues que obviamente es terrible. La verdad es que pues ya cada día no se da abasto uno. Y pues obviamente es un desgaste muy grande. Está muy difícil este tráfico y pues nos afecta a todos. ¿Cuánto tiempo se ha incrementado tu traslado ahora? Más de una hora. Voy hasta el Estado de México. Pues está del nabo, está tremendo, ya llevamos aquí media hora. Como 4 horas. ¿2 y 2? Vivo en el Estado de México. Sí, sumamente, prácticamente vives en el auto. Sí. Está horrible, hermano, ¿qué te cuento? ¿Cuánto tiempo se ha incrementado tu traslado? Como una hora más o menos. Venimos desde el sur de la ciudad. Escenas conocidas, no en balde, la capital del país es la ciudad más congestionada del mundo, repite esta posición en el índice que anualmente publica la empresa TomTom, es una consultora especializada en geolocalización y manejo de datos. ¿Qué se puede hacer y a qué se debe este fenómeno de la congestión? Para buscar alternativas, para solucionar este problema, invitamos a que nos acompañaran esta tarde aquí en el estudio Arely Carreón, es integrante de la coalición Movilidad Segura, y Julio César Hernández Muñoz, director de movilidad de ITDP México. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Arely, esto se repite año con año y pareciera que no avanzamos. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a la gente que a qué se debe la congestión vehicular y por qué somos la ciudad más congestionada del mundo? Héctor, porque no hemos hecho nada para reducir lo que produce la congestión vehicular, que es la venta y el uso indiscriminado y irracional del uso de vehículos particulares. El año pasado se vendieron 1.500.000 vehículos nuevos que entraron al parque vehicular que ya teníamos, más 750.000 motocicletas, y pues están utilizando el espacio vial de las calles, que es el mismo que siempre hemos tenido. Ese es un espacio que no se puede reproducir, tendríamos casi que destruir la ciudad para poder tener más espacio para acomodar estos vehículos, y tampoco hemos visto la instalación de medidas de política pública de gestión de la demanda que ayuden a desincentivar y ordenar adecuadamente el uso del automóvil privado. Y pues si no hacemos nada para reducir lo que produce la congestión, pues año tras año estamos en ese deshonroso primer lugar. Julio César, ustedes desde el ITDP, un instituto dedicado a políticas de transporte, precisamente han estudiado mucho el fenómeno de la congestión y en particular en la Ciudad de México. Sí, claro, de hecho es una de las externalidades negativas del sector transporte. Hay un estudio de ITDP que se llama tal cual así, externalidades negativas del sector transporte, donde se dimensiona un poco en diferentes ciudades mexicanas cuáles son los efectos negativos, entre ellos efectos en la salud, efectos en la pérdida de tiempo, pero también hay un tema importante en congestión vial. Esto, como comentar Eli, pues tenemos un problema de espacio, ¿no? O sea, ya hablamos mucho de repente de que es más eficiente usar transporte público, tal vez es menos contaminante, etcétera, pero no es solo eso. En general tenemos un problema de espacio porque, como comenta Eli, las calles son las mismas. Y algo que tal vez no es evidente para la mayoría de las personas es que si tenemos más automóviles no vamos a ser capaces de que esos se muevan en las ciudades. Por eso tenemos que seguir priorizando que sí haya más carriles exclusivos para transporte público y para bicicletas, que la infraestructura peatonal sea más accesible y mejor cada vez, porque de repente seguimos en este círculo donde la gente sigue pensando que nos quitan un carril para poner un autobús cuando de repente ese autobús, si es biarticulado, por ejemplo, los casos de Metrobús, autobuses de 24 metros, pueden transportar 240 personas, que si las pusiéramos en un automóvil o cada una, pues serían filas y filas de automóviles. Entonces, ahí sí tenemos que pensar en que tenemos que hacer las cosas distintas. Tenemos que seguir priorizando estas inversiones en infraestructura para el transporte público, porque también algo bien importante es que, de acuerdo a la última encuesta Origen de Destino de la Ciudad de México, que fue en 2017, solo el 19% de los viajes en la zona metropolitana se realizan en automóviles. Entonces, también tenemos esta idea de que todo el mundo usamos el automóvil y que si no lo podemos usar en algún momento lo vamos a poder usar cuando podamos pagar, pero realmente es una minoría las personas que usan
el automóvil particular como modo de transporte, y esa minoría está generando muchas externalidades para todas las personas que vivimos en esta ciudad. Los ingenieros en tránsito dirían que hay que aumentar vialidades para darle capacidad a tantos vehículos, y esa fue la argumentación para generar segundos pisos en la ciudad y viaductos, pasos a desnivel, etcétera, etcétera. No solamente en Ciudad de México, esto es un modelo que se repite y se repite, y en ningún lugar se ha demostrado que este tipo de infraestructura resuelva la congestión ni que la prevenga. Al contrario, está perfectamente estudiado que cuando tú abres más espacio para el vehículo privado, pues llegan más coches, se llena rápidamente de coches, eso técnicamente se llama demanda inducida, y al ratito, a los meses, esa obra millonaria pues ya está exactamente igual que como estaba en el principio. Realmente algo de lo que tenemos que hablar socialmente es la ineficiencia del automóvil privado como vehículo de transporte urbano, porque es un gran depredador de espacio. Es poco sabido, y lo quiero decir, para ir a 50 kilómetros por hora, que es lo que en la ciudad se considera una buena velocidad, un auto privado requiere 140 metros cuadrados, Héctor. Y entonces, y las calles pues no se estiran, ¿no? Para ir a esa velocidad necesitaría todo el mundo quedarse en casa, o sea, no puedes ir a esa velocidad, no puedes reducir los tiempos de traslado y mejorar. Que, según TomTom, en horas pico, el tráfico, la velocidad promedio no pasa de los 14 kilómetros, ¿no? Es como si fueras en bicicleta, entonces no es más lento que ir en bicicleta. Exactamente, no es un uso eficiente del espacio urbano, que es un recurso finito y que es algo que necesitamos todas las personas que habitamos en la ciudad. Entonces necesitamos darnos cuenta de esta ineficiencia del automóvil, y también pues ahora sí que ir tomando decisiones de política pública que nos ayuden a todos a movernos con mayor eficiencia. 17.4 ahí en Ciudad de México. Julio César, ¿qué pasa en otras ciudades? Porque de repente pensamos que somos únicos y que esto sucede solo aquí en la Ciudad de México, cuando pues es un fenómeno conocido y estudiado en el mundo, ¿no? Sí, claro, pues justo como comentaba Eli, en otras ciudades ya han superado como esta idea de que con más infraestructura para el automóvil van a aliviar este problema de congestión. Realmente lo que se ha visto es que se induce la demanda, realmente estás incentivando que la gente use más el automóvil particular, y eso a la larga, como comentamos, en términos de espacio es insostenible. Ahí específicamente, por ejemplo, en Ciudad de México sí tenemos estadísticas de que en promedio tenemos 1.4 personas por cada automóvil. Entonces, independientemente de que consumen mucho espacio, pues van prácticamente 1 o 2 personas por automóvil, lo cual lo hace aún más ineficiente, y eso pues en una ciudad donde tenemos metro, tenemos metrobús, tenemos una red enorme de servicios de transporte público, ya tenemos ciclovías, bicicletas compartidas, etcétera, y hay otras ciudades mexicanas que no tienen esos servicios y siguen construyendo infraestructura para el automóvil, entonces siguen, digamos, que alimentando ese problema. Entonces es algo que sí tenemos que entender, que tenemos que ser distinto, y otro de los temas también tiene que ver mucho de cómo planeamos las ciudades, porque uno de los temas es que, pues sí, o sea, podemos tener como más oferta de movilidad sostenible para que la gente use transporte público, bicicletas y camine, pero también hay un tema de planeación urbana de que pues las ciudades se pensaron para que de repente pues tu trabajo esté aquí y tu vivienda esté acá, porque pues parece muy buena idea separarlos, y que también pues las ciudades se ha fomentado incluso desde los programas de vivienda pues institucional, pues vivienda cada vez más alejada y lejos de los centros de trabajo y lejos de los equipamientos. Entonces pues también hay un tema de ubicación de las actividades, de que pues tenemos que pensar que tienen que estar cerca para que justamente no estés ligado u obligado sobre un automóvil, y pues que también un tema de cómo entender la ciudad, porque de repente cuando hablamos de ciudad compacta y densa se tiene una idea de que todo tiene que ser como pasó de la Reforma, y no. Realmente el Paseo de la Reforma tiene una gran densidad constructiva, pero no precisamente habitacional. Y sí tenemos que, digamos, encontrar la forma de que haya más oferta de vivienda más cercana a las actividades o a los atractores de viaje, y también asequible, porque pues no todo mundo va a poder costear los desarrollos que ahorita se están desarrollando solamente bien ubicados, pero para clases medias o altas. Sí, a precios inaccesibles. La congestión, sin embargo, le pega también al transporte público. Ha habido inversiones multimillonarias en esta ciudad en transporte público en los últimos años, del orden de los 30,000 millones o más al año,
pero que no tienen pues efecto en reducir la congestión, porque la congestión misma afecta al transporte público, ¿no? Pues tú cuando preguntas a los automovilistas dicen, yo no me voy a subir o a bajar de mi coche, no voy a reducir su uso mientras el transporte público no sea de calidad, mientras tenga miedo de ser asaltado, mientras los tiempos de traslado sigan siendo imposibles, mientras no tenga un mínimo de confort en mi viaje cotidiano. ¿Por qué se necesitan estas inversiones? Precisamente para poder lograr un servicio de calidad que nos ayude a todos a decir, pues, ¿por qué voy a sufrir atorado, perdiendo hasta 8 días al año de mi vida atrapado aquí sin poder hacer nada? Cuando en un transporte público adecuado pues llegaría en 10, en 20 minutos. Entonces se requiere esa inversión pública sin lugar a dudas, pero es indispensable que se complemente con la buena gestión del transporte vehicular, porque sin orden lo que ha ocurrido es que pues tenemos carriles exclusivos del Metrobús, pero hay automovilistas que los invaden. Y entonces reducen... una unidad de la Guardia Nacional, ¿no? Hay personas que están perdiendo la salud y la vida porque no tenía por qué ir allí, o sea, porque no hay respeto, porque se están dando licencias permanentes sin un examen que garantice que las personas saben manejar, y entonces pues se estacionan nomás tantito, nomás 5 minutos. Pero son los gandallas de siempre, ¿no? Los que traen las placas de fuera de la ciudad, los que no traen placas, los que saben que no se exponen tanto a una sanción. Pero te diría, Héctor, que lo grave que está sucediendo en Ciudad de México con esta crisis de violencia vial que estamos viviendo todos los días es que hay una impunidad garantizada. Y entonces cuando no hay una autoridad que esté presente, supervisando, haciendo cumplir el reglamento, pues otros dicen, y yo como, ¿por qué voy a estar aquí muy juicioso, observador de la ley, si todos los demás, míralo, ya se pasó? Míralo, ya se estacionó donde estaba prohibido, míralo, se paró en la cebra peatonal. Y entonces se vuelve un caos, es una espiral en donde el desorden llama al desorden, y entonces aquí es indispensable, la autoridad no puede tomar esas decisiones de que pues háganle como puedan, háganle como quieran, les voy a donar la tenencia, les voy a regalar o a vender la licencia permanente, no les voy a exigir nada, les voy a dar unos descuentos, a pronto pago por multas, y todo eso, toda esa serie de políticas que parecen agradables para ese sector minoritario que anda en coche, pues nos afectan a todos porque producen un caos que todas las personas sufrimos, no solo en términos de la amenaza real, cotidiana, de perder la salud o la vida en un siniestro de tránsito, sino en el desorden cotidiano, en la violencia que se vive todos los días en las calles. Veíamos en el reporte de TomTom que hay otras ciudades mexicanas también presentes en este problema de la congestión, ¿no? León, Guadalajara, Monterrey, que también están siendo afectadas por el tráfico. En cambio, hay ciudades que han hecho cosas como Nueva York. Julio César, ¿qué nos dices del cargo por congestión, por ejemplo, que hicieron en Manhattan? Sí, justo es un tema bien interesante. Hay ciudades muy congestionadas en el mundo que también han entendido este tema que, como comentaba antes, hay una parte de la oferta de brindar más opciones de movilidad sostenible, pero también hay una parte de gestión de la demanda. Esa gestión de la demanda tiene que ver con desincentivos, o sea, hacer que sea más difícil y más costoso usar el automóvil. Entonces, justo lo que hicieron en Manhattan es tal cual cobrar por entrar a la isla. Sabemos que es una ciudad con una densidad constructiva y habitacional enorme y que siempre tiene mucha congestión. Entonces, pues si tienen estas redes de transporte público y metro, pues más bien ellos lo que hicieron es desincentivar mediante un cobro que pues, los automóviles entren a la ciudad, ¿no? Entonces, algo bien importante con este tipo de políticas es también cómo dirigirlas, ¿no? Porque hay impuestos que también se pueden, aplicar, como estos cargos por congestión, cobrar por usar ciertas zonas o ciertas vías congestionadas, o incluso en algunos impuestos que tenemos como la tendencia, ¿no? Es como cobrémosla bien, pero también como dirijámosla a mejorar los servicios de transporte público o la infraestructura para movilidad sostenible, ¿no? Y no solamente para financiar el gobierno en general. Sí, justo no que se vea como un cobro, porque muchas veces sí se tiene como esta idea que solamente es un tema de recaudación a una bolsa negra. Pues si va bien dirigido es algo que ayudaría mucho a que pues mejoren las condiciones, mientras sí tenemos como este desincentivo para pues que la gente use menos el automóvil, ¿no? Arely, para evitar que la gente pierda más de 180 horas al año en el tráfico, hay ciudades como París que han apostado por la bicicleta, y muchos decían, no, pues solo Ámsterdam, pero París lo ha hecho, ¿no?
Pues ahí están los datos, los resultados existen y son positivos. A muchísimas personas les cuesta trabajo imaginar una ciudad diferente, pero lo que hemos visto alrededor del mundo, no solamente ciudades de primer mundo como París, en África, en Addis Abeba, en fin, varias otras ciudades en todos los continentes, están demostrando que es posible mejorar la movilidad de todas las personas, no solamente de los ciclistas o de los peatones o de los usuarios del transporte público, de todas las personas, con muy buena planeación urbana, con buena regulación y con buena infraestructura. Entonces, es momento urgente de poner dinero en las soluciones probadas, lo que sabemos que funciona, e invitar a la sociedad a decir, pues sí lo puedes hacer mejor. El tiempo que estás perdiendo, la hora que estuviste estacionado en tu coche, ya hubieras hecho ejercicio, ya hubieras caminado, ya hubieras mejorado tu condición física, en fin, otros temas de salud pública que son importantísimos y que nos vamos a quedar atorados, atrapados literalmente en nuestros coches y en la congestión vial si no actuamos para mejorar. Julio César, ¿alguna conclusión? Sí, creo que retomar uno de los comentarios de Arely, que este tipo de políticas también son impopulares, o sea, tanto las que tienen que ver con gestión de la demanda como las que vimos de la oferta. Nos seguimos viendo que es un problema común en las ciudades mexicanas la congestión vial, pero también seguimos viendo que cuando se hacen proyectos muy interesantes de transporte público, por ejemplo Macrobús en Guadalajara o Tibús en León, que incluso fue antes de Metrobús en Ciudad de México, la gente lo sigue viendo como perder un carril, nos están quitando un carril. Otra vez recordar que en las ciudades mexicanas la mayoría de la gente no se mueve en automóvil. Tenemos esta idea que todos nos movemos en automóvil, pero la realidad es que son una minoría y tenemos que dejar de hacerlo aspiracional, o sea, sí invertir en transporte público y o sea, otra vez también infraestructura ciclista y peatonal, y como para ir rompiendo un poco con esa idea de que nos están quitando un carril. No nos están quitando un carril, lo están cambiando de uso, y ese uso puede incluso beneficiar a más personas que tener solamente un carril para automóviles. Así es, Arely, ¿con qué te quedas? Pues con la importancia de actuar, de que cambiemos nuestra forma de enmarcar, digamos, la realidad, porque no vamos a tener soluciones o resultados distintos con la misma medicina. O sea, si lo que hemos venido haciendo durante décadas nos ha producido lo que conocemos y es un desastre que no se resuelve, pues es el momento de decir, pues, ¿qué necesitamos hacer? Y ayuda muchísimo justamente ver los resultados positivos de otras ciudades, que no solamente redujeron los tiempos de traslado, sino que mejoraron la calidad del aire, mejoraron la salud de sus habitantes, lograron la inclusión de personas que toda la vida habían sido invisibilizadas, discriminadas, en fin. Esto que estamos hablando, la transformación urbana, la planeación urbana adecuada, la movilidad sostenible y saludable, nos beneficia a todas las personas. No podemos seguir haciendo la calle solamente para quien conduce un auto. Muy bien, Arely Carrión de la Coalición Movilidad Segura y Julio César Hernández Muñoz, director de movilidad en el ITDP. Muchas gracias. Gracias. Gracias.